Buenas noches, amantes del terror. Bienvenidos una vez más a su canal, Relatos del Más Allá. Estamos de regreso con otro episodio repleto de historias escalofriantes que seguramente les pondrán los vellos de punta y les harán mirar por encima del hombro esta noche antes de ir a dormir. Queremos extenderles una invitación para que compartan sus propias experiencias de terror con nosotros. Pueden hacerlo a través de los datos de contacto que aparecen en pantalla. Así ustedes podrán ser los protagonistas del próximo capítulo de Relatos del Más Allá. Si disfrutan de nuestro contenido, les pedimos que nos apoyen dándole like a este video y suscribiéndose para no perderse futuras entregas. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a aquellos que nos respaldan en cada episodio y nos motivan a seguir creando contenido para todos ustedes. De todo corazón, gracias. Sin más preámbulos, comencemos. Soy un repartidor de comida por aplicación, principalmente trabajo en la zona norte de la Ciudad de México, pero en ocasiones tengo que viajar más lejos. Casi nunca he visto nada extraño, pero lo que les contaré a continuación quizás no sea lo más terrorífico que han escuchado en este canal, aunque para mí fue un gran susto. Mi día de trabajo comenzó muy normal. Estaba recibiendo pedidos y haciendo las entregas. Algunas personas son más amables que otras, pero así es el trabajo y no me quejo. Todo transcurría normal hasta que recibí un pedido un poco retirado, en una parte de una colonia conocida no precisamente por cosas buenas. Sin embargo, como el día estaba tranquilo, decidí aceptar el pedido. Consistía en un par de pizzas que tenía que entregar. Recolecté la comida rápidamente y me dirigí hacia la ubicación de entrega. Desde el momento en que me dirigí hacia allí, todo comenzó a tornarse un poco extraño. Sentía como si algo me estuviera siguiendo, era más una sensación que otra cosa. Viajo en moto, así que de repente empecé a sentir un poco más de peso, como si alguien estuviera sentado en la parte trasera. Era imposible, pero aún así instintivamente miré hacia atrás. Como era de esperar, no había nada, pero la sensación persistió hasta que llegué al lugar. Una vez allí, me encontré con que el lugar donde tenía que entregar la comida era una casa que a primera vista parecía abandonada, aunque tal vez eso se debía más al descuido evidente en el que se encontraba. Era una casa muy humilde, parecía que solo tenía 2 o 3 pequeños cuartos, todo en obra negra, con un techo de lámina muy desgastado que daba la impresión de que podría colapsar en cualquier momento. En la parte delantera solo había una ventana con una cortina muy delgada, y desde fuera era muy fácil ver a través de ella. Para entrar a la propiedad había una reja con una pequeña puerta que estaba cerrada con un candado. Le avisé al cliente por mensaje que había llegado y que podía salir a recoger su pedido. Me dijo que podía entrar, que había una llave debajo de una maceta al lado de la puerta y que la usara para abrir el candado y entrar. Era la primera vez que alguien me pedía algo así que le dije que prefería esperar afuera. El cliente insistió, argumentando que tenía una discapacidad y que sería más fácil para él si yo entraba al terreno y le acercaba el pedido a la ventana, desde donde él lo tomaría y me pagaría. Aunque algo desconfiado, accedí. Ya estaba allí y había recorrido todo el camino, así que no me quedaba otra opción. Encontré la llave debajo de la maceta como me había dicho el cliente y la usé para abrir el candado. Dejé la llave donde la encontré y el candado en el suelo. Atravesé la puerta y entré al terreno. Lo primero que noté fue que debajo de la ventana de la casa había 3 cruces, como las que la gente coloca en la calle cuando alguien fallece. Estaban viejas y muy desgastadas, lo cual me desconcertó un poco, pero continué caminando hacia la ventana. Mientras caminaba por el patio, noté otras cosas que me pusieron los pelos de punta. Esparcidos por todo el patio delantero había cadáveres de muchos animales, gatos, perros e incluso algunas ratas. Había montones de carne que ni siquiera podía identificar y de algunos solo quedaban los huesos.
Era como si en el momento en que me di cuenta de que estaban allí, comenzaran a despedir un hedor a muerte insoportable. Me tapé la nariz inmediatamente, pero aunque esperaba ver moscas por todas partes, no había ni una sola. Era como si ni siquiera ellas quisieran estar cerca de ese lugar. Me detuve y ya no quise avanzar más. Parecía que quien estuviera dentro de esa casa se hubiera dado cuenta, porque escuché una voz que me dijo: no les hagas caso, tú no vas a acabar como ellos. Ven y acércate a la ventana que tengo hambre. En ese momento dirigí mi mirada a la ventana y pude ver una figura muy tenebrosa tras la cortina. Juraría que tenía cuernos, pero lo peor fue cuando sacó un brazo, que claramente era amputado, y me hizo una señal para que me acercara. No sé si me explico, y lo siento si no lo hago, pero es difícil explicar con palabras lo que vi. En ese momento no dudé ni un segundo. Tiré las pizzas y salí corriendo a la calle. Tomé mi motocicleta y me alejé del lugar lo más rápido posible. No sé si todo esto fue algo paranormal o solo una broma pesada de alguien que claramente no está en sus facultades mentales, pero sea como sea, no me quise quedar para comprobarlo. Hola, espero que ustedes y su audiencia se encuentren bien. Quiero compartir la historia de mi hijo. Él murió hace unos meses. Era un joven sano, fuerte y estudioso, pero de un momento a otro cambió muchísimo. Para cuando me enteré de lo mal que estaba de salud, ya era muy tarde y no lo pudimos ayudar. Falleció por inanición. Fue una muerte muy rara y no entendíamos cómo llegó a ese extremo, pero semanas después de su entierro encontré una carta en su apartamento que me aclaró muchas cosas y quiero compartírselas para que la narren tal cual fue escrita por él. La carta decía lo siguiente: necesito ayuda, está claro que la necesito. Ya no puedo seguir, este cuerpo dejó de ser mío, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué a mí? No le he hecho mal a nadie, solo quería terminar la escuela, ayudar a mi madre que siempre se sacrificó por nosotros. Los últimos días he estado recordando que tan feliz era hace unos meses. Hoy siento que no valoré nada, cada vez tengo menos energía y en estos cortos momentos de lucidez solo puedo pensar que morir sería lo mejor, así nada dolería. Debí haber hablado, actuado, hecho algo al respecto cuando todo empezó a ponerse aún más extraño, pero la experiencia al inicio me llenaba de satisfacción. Las primeras veces que sucedió, el miedo y la adrenalina combinados controlaban todos mis impulsos. A veces ansiaba que llegara la noche, trataba de dormir para que se repitiera, y si no pasaba, terminaba decepcionado sin entender cómo o qué debía hacer para volver a vivirlo. Poco a poco noté que cuando estaba triste o cansado había más probabilidades de que me ocurriera. No hay manera de explicarlo sin que crean que estoy loco. Alguien, una mujer, así me hacía percibirla, se aprovechaba de esos momentos de debilidad para quitarme el control de mi cuerpo y mi razón. Un día llegué de la escuela, cansado y con hambre, no hice el intento de comer, preferí dormir. Me acosté en la cama y me rindió enseguida el cansancio. Lo siguiente fue que desperté a mitad de la noche, sin poder moverme, traté de voltear a ver la hora pero no pude. Pensé que sería una simple parálisis del sueño, no era la primera vez que me pasaba, ya estaba acostumbrado aunque no fuera tan seguido. Estaba equivocado, había algo más. Estaba pasando más tiempo de lo normal, empecé a ponerme tenso, me preocupé porque seguía inmóvil. De pronto sentí una mano en el pecho, muy ligera, como si su intención fuera sentir el latido de mi corazón y ver que tanto miedo estaba comenzando a darme. Se deslizó hacia abajo lentamente, cuando llegó al borde de mi pantalón se sentían unas garras afiladas que se abrieron paso por debajo de él. Y poco a poco llegó a mi intimidad. Comenzó a acariciarme de manera suave, yo estaba frío, muerto de miedo, no entendía qué sucedía, pero aunque el temor me tenía atrapado, mi cuerpo reaccionó de una manera diferente, pues a la par comencé a sentir placer. Todo se detuvo de golpe,
Pude moverme, aproveché para levantarme y prender la luz, tenía dudas de si lo había soñado, ojalá hubiera sido así. Traté de sobrellevar el asunto como un caso aislado pensando que no volvería a pasar. Un par de semanas después ocurrió de nuevo, a partir de ahí se volvió constante noche tras noche, casi de la misma manera siempre. Nunca dejó de darme miedo, pero mi curiosidad y el morbo que me provocaba me llevó a disfrutarlo también. La experiencia se volvía cada vez más completa, más real. Puedo decir con seguridad que esta entidad tuvo sexo conmigo y aunque nunca pude verla más que en siluetas, sentía su cuerpo, su figura extremadamente atractiva, o tal vez se metía en mi cabeza y me hacía creer eso. Poco a poco esto me devoró, mental y físicamente, fue como un parásito que se llevaba mis ganas en todo aspecto, me condenó a un estado deplorable anímicamente. Todo cambió, en ese punto, ya no solo se presentaba para lo mencionado, sino también comenzó a flagelar mi cuerpo. Al principio simples rasguños, después mordidas que se volvían llagas en mis piernas, en mi espalda y pecho. A veces creía que su intención era matarme, podía sentir sus manos en mi cuello y cómo se me cortaba la respiración por la presión que ejercía. La lujuria que había sentido en algún momento se vio opacada por el terror y el dolor que me causaban estos maltratos. Se convirtió en una situación aún más horrible, ya no había cómo pararla. Comencé a odiar las noches, mi casa, mi cuerpo. No tenía a quién acudir, a quien pedirle ayuda. Les juro que rezaba, le rogaba a Dios que esto se terminara. Me alejé de todo y de todos, la sensación de que me quería quitar la vida se incrementaba, creo que era lo que este ser planeaba hacer y aunque directamente no ha pasado, igual, sé que moriré pronto. He perdido 26 kilos, ya no puedo comer, dormir ni disfrutar la vida, pierdo la noción del tiempo continuamente. A veces no recuerdo cómo ni por qué estoy en ciertos lugares, ayer desperté sobre mi vómito sin saber qué había pasado. Sé que esta noche también vendrá a torturarme, y no sé si será la última, pero a quien sea que esté leyendo esta carta, espero nunca pases por algo similar. Cuídate de la tentación, ahí es donde te estará esperando. Como verán, mi hijo no murió por una cuestión natural, hubo una entidad que lo llevó a los extremos del descuido, de la agonía y sufrimiento. Ahora que lo perdí, me siento culpable por no haberme dado cuenta o estar más al pendiente de él. En el fondo de mi corazón, espero que ya esté descansando en paz. Esta carta fue una advertencia para cualquiera que tenga acceso a ella, espero a ustedes les sirva para que el mensaje llegue más lejos, les agradezco el espacio para poder contar todo esto y para desahogarme, cuídense mucho.